buenas noches, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huertas y los acompañaré en la próxima hora. Durante todos estos 60 minutos, pues analizaremos la coyuntura y, por supuesto, actualidad, lo que está pasando en este momento en nuestra capital. Edgardo Reto se encuentra en la avenida Bancay, donde muchos ciudadanos se vienen movilizando para protestar en contra de la ley que modifica la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. Adelante, Edgardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Buenas noches. Directo en directo, estudiantes y ciudadanos en realidad han llegado hasta el Congreso de la República, a los exteriores en la avenida Bancay, para protestar en contra de la ley aprobada por el Congreso que vulnera la estabilidad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Esta marcha se inició en la Plaza San Martín y ya los estudiantes, padres de familia y docentes han llegado hasta la avenida Bancay. Ocupan aproximadamente una cuadra desde el Jirón Ancash con el Jirón Junín, y hasta aquí también se han hecho presentes algunos representantes del Parlamento. Precisamente estamos con la congresista Flor Pablo, también exministra de Educación, que nos va a comentar un poco más sobre, se va a coordinar con los estudiantes para ver si se va a abrir un diálogo con respecto a estas protestas que ha ocasionado la aprobación de esta ley que vulneraría la estabilidad de la SUNEDU. Mire, el bloque pro reforma universitaria, que somos 39 congresistas que hemos votado en contra de estas contrarreformas, estamos permanentemente en coordinación con los jóvenes. Hoy estamos apoyando esta acción ciudadana, cívica, que es salir a las calles y decirle al Congreso que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho. Creo que estamos todos esperando que el presidente observe la ley, que pueda volver al Congreso y que no se apruebe por insistencia. Creo que es una ley absolutamente nociva para la educación superior universitaria. ¿Por qué? Porque quita el rol rector del Ministerio de Educación. Todos hablan de la composición de la SUNEDU, es cierto, pero lo que no nos hemos percatado es que lo que hace es quitarle al Estado la facultad, por ejemplo, de cerrar universidades Bamba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volver a ese momento en el cual se hacía lo que se quería con la educación superior. La SUNEDU incomoda porque ha venido a poner orden. Tiene mucho que mejorar, pero tenemos que protegerla. Y lamentablemente su composición es una composición ahora con esta ley por representantes. Y lo que se quiere, un organismo supervisor tiene que ser autónomo. Y yo creo que, si bien somos 39 congresistas, una minoría en el Congreso, representamos la sensación, el sentimiento de una mayoría en la ciudadanía. El presidente Pedro Castillo anunció que va a observar esta ley. ¿Qué pasaría si el Congreso la vuelve a aprobar por insistencia? Bueno, hay la acción de inconstitucionalidad. Nosotros necesitamos 33 congresistas para presentarla, lo vamos a hacer, pero la buena noticia es que hoy día, por ejemplo, la sociedad civil organizada ya recogió los planillones del Tribunal Constitucional y están comenzando a recoger 5.000 firmas. Esas cosas hay que hacer. La ciudadanía organizada es la que nos tiene que enmendar la plana a aquellos malos políticos que no cuidan el bien común, que no cuidan una educación de calidad. Muchas gracias, congresista. Y también, por ejemplo, Mabel, acá está uno de los estudiantes que ha participado en esta manifestación. ¿Qué es lo que ustedes solicitan al Congreso de la República? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que nosotros exigimos al Congreso de la República es que cesen este tipo de iniciativas, que no las dejen pasar. Nosotros en las calles estamos decididos a no dejarlas pasar y esa es nuestra exigencia. Okay. ¿En qué universidad estudias tú? ¿Qué carrera estudias? Yo estudio en la Universidad Católica, estudio Ciencia Política. ¿Para ti qué tan importante es la SUNEDU en cuanto a regular la calidad educativa? Es sumamente importante, representa un avance importantísimo y que le pone fin a un modelo educativo, digamos, que servía para precisamente lo que hemos denunciado ahora, ¿no? Para lucrar más que para educar, que puede tener muchas cosas que mejorar. Los estudiantes nos queremos hacer escuchar más frente a la SUNEDU, pero definitivamente estos planteamientos que están surgiendo del Congreso no son de ninguna forma una salida, ya que desnaturaliza toda su esencia, ¿no? Okay, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Gianluca Fiorini. Muchas gracias. Para comentarte, Mabel, que en esta marcha también han participado padres de familia, docentes, rectores de algunas universidades que ya se han pronunciado en contra de esta ley que vulnera la estabilidad de la SUNEDU y además también hace cambios, ¿no?, en cómo se designa el Consejo Directivo de la SUNEDU. Esperan que el presidente de la República cumpla con el anuncio de poder observar esta ley y que el Congreso de la República no la vuelva a aprobar por insistencia. En directo, RPP Noticias.
Muchísimas gracias, Edgardo. Algunos apuntes de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país, en el ámbito político. El congresista Diego Bazán, de Avanza País, ha anunciado ya una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, mientras la bancada de Fuerza Popular ha hecho lo propio. Está impulsando una moción de censura contra la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien, por cierto, decidió no aceptar las disculpas de la congresista Patricia Chirinos, luego de que ayer, de una manera sutil y al mismo tiempo agresiva, ¿no?, con una pasividad bastante agresiva, ¿no?, la calificara con ciertos adjetivos que hasta un escolar de primaria podría pensar que están vetados en una aula de clase, sobre todo ahora que estamos tan sensibles con el acoso y el bullying en las escuelas. Luego de esa actuación, la ministra de Trabajo dijo que no había recibido pues las disculpas de manera personal y que en todo caso esto merece una sanción. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus palabras, sobre todo cuando estas han sido calculadas. Por otra parte, la esposa del presidente Castillo, la primera dama, la señora Lilia Paredes, habría sido denunciada por negarse a declarar como testigo ante la fiscal Luz Taquire. Ella acudió esta mañana a la fiscalía, pero de hecho ha sido denunciada por haberse negado a declarar como testigo sin escuchar previamente las preguntas de la fiscal de lavado de activos. Esto lo ha contado El Comercio hace unos instantes. Situación complicada, entonces, en la que se encuentra la pareja presidencial. Sobre esta situación y sobre otros temas vamos a conversar entonces con Paula Tábara, a quien le agradecemos, como siempre, estar con nosotros esta noche. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Mabel, un gusto acompañarte. Interpelaciones y mociones de censura y, por otro lado, algunas propuestas de reforma política. ¿Cómo se digiere esto? Porque la coyuntura aparentemente nos diría que quizás no es el momento más adecuado para discutir, por ejemplo, la propuesta de María del Carmen Alba del retorno a la bicameralidad. ¿Qué condiciones se necesitan para una discusión seria? Para comenzar eso, que sean propuestas serias. Yo creo que la preocupación, digamos, en torno a las reformas políticas es legítima y le tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que reconocemos que si no hay un ajuste de tuercas en cómo funciona nuestro sistema político, pues no va a haber salidas a esta situación, ¿no? Ni ahora ni cuando lleguen las próximas elecciones y tengamos que volver a definir entre los partidos. Lo que pasa es que este tipo de propuestas puestas sobre la mesa en un contexto en el cual al mismo tiempo vemos una polarización discursiva, insultos, pero que luego llevan a acuerdos, que se presenta una idea de bicameralidad, pero al mismo tiempo se debilitan los requisitos que tienen que cumplir los partidos en torno a su participación en las elecciones regionales y municipales, parece contradictorio, ¿no? Y parece más llamado a tratar ahora mismo como de limpiar un poco la imagen sin que eso signifique que haya un compromiso real por sacar adelante no solo una reforma o dos reformas que puedan convenir a determinados actores, sino el conjunto pleno de reformas políticas que necesitamos para ir saliendo de este tipo de situación. Sea para una reforma política, sea para la aprobación de leyes y que den viabilidad a ciertas políticas públicas, se necesita que esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo baje. Con la presencia del primer ministro Aníbal Torres, ¿esto podría suceder si es que se mantiene él en su puesto? Lo que pasa es que yo creo que cuando decimos que la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo baje, estamos pensando en la tensión del discurso, ¿no? Del grito, del momento en el que se confrontan, pero si vemos luego las actuaciones cotidianas, Ejecutivo y Legislativo votan juntos, es decir, si tenemos en consideración la idea de Ejecutivo como el partido de gobierno que le representa, votan juntos en múltiples momentos. Es difícil que haya un entendimiento en lo discursivo también, mientras sean
este tipo de actores políticos, los que están allí, sí es difícil, por supuesto. Claro, el tipo de discurso que representa el Premier Torres en este momento hace aún más tensa la situación en el discurso, sí, efectivamente, igual como lo hace, creo, por momentos, la actitud autoritaria que puede tener la presidenta del Congreso. Es decir, estamos frente a distintos actores que toman ese tipo de posiciones que no ayudan. Pero también hay que reconocer que no ayudan en ese discurso en el momento y luego les vemos votar juntos, por ejemplo, esta semana, en torno a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Más allá de la posibilidad de que se presente una moción de censura contra el primer ministro, ¿cómo ves tú su continuidad? Creo que de parte del gobierno va quedando claro que no hay una intención de cambiarle y que no hay, digamos, sobresaltos en torno a las actitudes, que es lo que debería preocuparnos también, ¿no? Plantea, bueno, del Ejecutivo cómo se está tomando su relación también hacia la ciudadanía y hacia el Legislativo, pero, de nuevo, del lado del Parlamento tampoco parece que necesariamente se esté haciendo gran fuerza. Lo que hemos visto es mociones de censura en torno a otros ministros interpretados, ¿no? Sí creo que si nos planteamos un escenario en el que haya más posibilidad de diálogo, tendríamos que plantearnos qué tipo de premier, no solamente quién, sino qué tipo de premier necesitamos. Y esta ruptura en la bancada de Perú Libre debería ser asumida por el fujimorismo como un beneficio para ellos o no. De alguna manera, el colocarse en en la primera posición de mayoría les va a dar algunas prerrogativas, también nos coloca en una situación más tensa, sus votos pasan a ser más necesarios en determinados temas en los que quizás han podido permitirse que no haya tanto revuelo en torno a las opciones que tomaban, ¿no? Pero creo que además hay que considerar que los bloques en los que se ha ido partiendo Perú Libre, Perú Democrático mismo, ¿no? Que ya existe, no parecen ser bloques que necesariamente se desvinculen del Ejecutivo, se desvinculan entre ellos, pero no pasan a ser oposición, ¿no? Y eso hace que mantengan esa garantía de 44 votos contra una vacancia. Es decir, no fortalece a la oposición. No necesariamente fortalece a la oposición, les coloca en una situación en la que en lo formal pueden tener algunas prerrogativas positivas, en las que sus votos pueden tener alguna relevancia, pero en la práctica, si pensamos en lo que teníamos hasta ahora, Perú Libre y Perú Democrático seguían votando juntos en la mayoría de ocasiones, y lo que puede pasar es que este bloque magisterial, Perú Libre y Perú Democrático, sigan conformando esos mismos votos, ¿no? Pero habría que ver finalmente cómo se mueven las fichas en las comisiones, no en las presidencias. Es allí donde, como te digo, creo que podría haber algunos ajustes que podrían convenir a la oposición. Pero de nuevo ya sabemos que el manejo de las comisiones, como hemos estado viendo ahora, tiene relevancia, pero también hay varios proyectos que han saltado el dictamen de comisión, ¿no? Entonces, parece ser que ese peso en la mesa, en la Junta de Portavoces, también podría tener más bien relevancia en, bueno, este tipo de proyectos que logran pasar sin siquiera pasar por comisión. Paula, en las últimas semanas, si no meses, la falta de transparencia parece ser una característica de estos nuevos tiempos, ¿no? La falta de rendición de cuentas, tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo, y del Ejecutivo hacia la justicia, ¿no? En el Ejecutivo hay no solamente desde un inicio había hermetismo, ataques a la prensa, sino también estas investigaciones que se siguen en torno al presidente, y todo este oscurantismo se corona hoy con la actitud que tomó la primera dama frente a la fiscal Luz Taquire, ¿no? De lavado de activos. Ella decidió no declarar, sin siquiera escuchar las preguntas que tenía que hacer la fiscal, lo cual le ha valido ahora que la denuncien por obstrucción a la justicia. ¿Por qué aparentemente esto no está generando un reclamo social? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿A qué nos estamos acostumbrando? Yo creo que llevamos varios años, no sé si acostumbrándonos, pero resignándonos, ¿no?, a una constante de actores políticos, gobernantes, representantes que tienen casos de corrupción de por medio, que tienen
causas suficientes como para llegar a una investigación, digamos, ¿no? No podemos afirmar hasta que no haya la investigación. Y creo que eso sí ha generado que el desánimo en la ciudadanía, ese todos son iguales que llevamos bastante tiempo oyendo, termina repercutiendo no ya en todos son iguales y entonces hay que hacer algo para que cambie, sino por momentos en si todos son iguales y todo va a continuar, y allí yo creo que hay un efecto claro de momentos en los que la ciudadanía ha salido, ha logrado revertir decisiones, pero no necesariamente que a la larga sean una mejora, ¿no? En el momento parecen un triunfo y luego de distintas formas se ha vuelto a la situación inicial, ¿no? Se ha vuelto a situaciones similares. Y eso ha llevado pues a una situación ya de desafección también. Me alegra ver hoy que los jóvenes universitarios que fueron el año 97 también quienes empezaron a organizarse, ¿no? Para generar cambios en el momento político y en la coyuntura política, que se empiecen a organizar. Ha sido duro para ellos, yo creo que para el movimiento estudiantil, todo este tiempo de virtualidad, ¿no? Pero es bueno ver que empieza a haber un grupo que está dispuesto a pesar de ese cansancio, a pesar de saber que quizás en lo formal, en lo legal, ello no necesariamente vaya a lograr grandes efectos, sí se puede empezar a movilizar una discusión distinta. Pero es cierto que la ciudadanía que normalmente les acompañaba está cansada también y es difícil de movilizar y es difícil de convencer que puede haber algo más. Y en ese sentido, para dar un aire o más tiempo de vida o para que los ánimos se calmen, ¿considerarías que es conveniente que el presidente Castillo, ante esta situación, renueve su gabinete una vez más? De nuevo, mi pregunta siempre va más que a quiénes tendrían que estar en el gabinete, qué tipo de gabinete se nombraría. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que los momentos en los que hemos dicho, sí, que haya una renovación, a veces nos han llevado a momentos casi peores, ¿no? Recordemos el gabinete Valer de 4 días. Entonces, al final, si decimos, sí, que haya una renovación, y nos vamos, como dice el dicho popular, de Guatemala a Guatepeor, a lo mejor hemos propuesto lo que nos parece una salida y no lo es. Entonces, lo que creo que habría que, de alguna manera, pedirle al presidente que renueve es qué es lo que quiere de su gestión, qué tipo de gestión quiere hacer, qué contrato ya lo va a hacer, y entonces a partir de allí, a quiénes se nombra. A partir de allí tú puedes decir entonces un gabinete más técnico, un gabinete más dialogante, un gabinete con reglas especialistas, pero si no vamos a tener eso, en realidad el cambio no nos va a significar nada. El oficialismo dice que la oposición no deja gobernar, que es obstruccionista por esta cantidad de interpelaciones y mociones de censura presentadas. Vamos, que en algún momento de la historia reciente hemos visto congresos obstruccionistas. ¿Tú consideras que este lo es o que está ejerciendo su función de control político con argumentos? Ni uno ni lo otro. Considero que si bien estamos teniendo un parlamento que usa la figura de la interpelación, no usa tantas veces la figura de la censura con éxito. ¿Ya? De hecho, el exministro Silva fue interpelado 2 veces antes de ser censurado. El inmediato a la interpelación del exministro Condori fueron las palabras del congresista Montoya diciéndole vamos a dar un tiempo para que nos muestre qué tan bueno es. Hemos visto interpelaciones que no necesariamente terminan en control político. Las imágenes de ayer de un hemiciclo vacío, básicamente, mientras habla la ministra Chávez, nos hablan pues de que ese control no necesariamente se está ejerciendo. Entonces, podemos decir que es obstruccionista si luego vemos que hay votos entre los partidos que son comunes. No necesariamente, parece que hay políticas de las que no se habla, en las que sí hay acuerdo y sí se avanza. ¿No? Podemos decir que es una función real de control político. Cuando vemos la práctica parlamentaria en torno a esta figura, tampoco parece estarse haciendo con toda la seriedad que se requeriría, ¿no? Paula Tábara. Lamentablemente estamos en un tiempo de intermedio. Bueno, Paula Tábara, politóloga, le agradecemos muchísimo su participación en Las Cosas Como Son. Hasta otro día. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más.